Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta clase y bueno, pues vamos a dar continuidad a lo que vimos en la semana pasada, que era un poco acerca del manejador de versiones. Vimos los comandos básicos en ese entonces. Vamos a recordar un poquito acerca de qué se trata. Solo vamos a ver, conectarnos a la máquina virtual. Y nos vamos a ir directamente a la carpeta en la que estábamos trabajando. Eh, Web oficial. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del proceso de instalación, proceso de configuración de nuestros repositorios y vimos algunos comandos básicos iniciales con los cuales empezaríamos a trabajar con el sistema manejador de versiones. Y se recuerdan que lo primero que hicimos en ese momento fue crear nuestro repositorio. Eso lo hace el comando git init, que es el que se encarga de configurar inicialmente el repositorio de Git. Y este comando es el que se encarga de crear justamente esa carpeta que se llama .git, que es la que encargada al final de cuentas de guardar como el registro o los procesos que nosotros vamos realizando al momento de que guardamos algunas versiones de nuestras aplicaciones. También aprendimos que inicialmente debemos de configurar nuestros repositorios especificando quién es el usuario que está trabajando con la aplicación usando el comando git config --global y agregando directivas como user.name y la otra era user.email, que eso nos sirve para que cada vez que nosotros almacenemos una versión o hagamos un commit, guarde de manera automática esos cambios con esas identificaciones. Y así en alguna medida podemos identificar dónde es que se encuentra o quién hizo, por ejemplo, cada uno de los cambios dentro de nuestra aplicación. Hablamos, por ejemplo, del comando más utilizado, que es el comando git status, que ese me permite, en este caso, visualizar o ver cuál es el estado actual de mi repositorio. En ese caso, ahí nos aparece directamente dónde es que estamos trabajando. Vamos a ver, podemos utilizar el comando git log, que si se recuerdan, era el que usábamos específicamente para poder trabajar con nuestra aplicación, poder realizar en ese caso cada uno de los procesos. Y bueno, vamos a regresar en este caso a nuestro máster. Mm, es un git. mm, Master. Ahí ya tenemos que estar en nuestro máster. De hecho, ya estamos en la rama máster. Si le ponemos git log, debería de aparecernos justamente en esta parte de nuestro máster. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Vamos a ir aprendiendo algunas cosas adicionales de las que ya vimos en la clase anterior. Si se recuerdan, acá teníamos los archivos, en este caso el acerca de, el historia.html y el index.html. Creo que al final de cuentas, en una de estas versiones dejamos los archivos que se movieron o se desplazaron y es probable que por eso ahorita no los podamos visualizar. Pero
quiero que vayamos haciendo algunos ejercicios y viendo cómo podemos ir modificando esta parte. Hoy vamos a trabajar con un concepto muy importante que es la definición de ramas, que es una parte indispensable cuando estamos trabajando con el GIP. Y necesito que antes de aprender a usar las ramas, pues veamos otras partes esenciales de GIP que nos interesaría mucho empezar a utilizar. Bien, para comenzar, veamos que tiene el index.html. Ahí tiene nada más, bienvenidos al sitio oficial y aparece el título de la página, que eso es justamente lo que hicimos en la clase anterior. Y si le ponemos un get status, dice de que actualmente nuestro sistema se encuentra totalmente limpio. Entonces vamos a hacer una modificación al index.html. Le vamos a poner aquí al final, como estamos hablando de historia, digamos que es un poco de la historia de Santa Ana, le vamos a poner un H2 y vamos a poner nuestra ciudad morena. Parece que yo estoy haciendo el ejercicio acá estoy haciendo el ejercicio con HTML. Pero este código nosotros lo podemos hacer con cualquier lenguaje de programación. Si estoy programando en Python, puedo crear un repositorio. Si estoy haciendo una aplicación en Java, igual puedo crear un repositorio. Si estoy trabajando con PHP, lo mismo podemos hacer. Si estamos creando una aplicación con Visual Basic o una aplicación para Android, el mismo proceso, podemos crear un repositorio para ir guardando las diferentes versiones con las cuales estamos trabajando. Este archivo que acabamos de hacer, que en este caso es el index.html, dice que ya tiene en ese caso un cambio realizado. Hemos modificado, se recuerdan que la primera área en la cual se trabaja con GIMP se encuentra en el área de hecho, en el área de trabajo. Entonces, en este momento, ese archivo nada más le hemos hecho algún cambio. Yo puedo restaurar ese archivo, como lo dice acá, puedo restaurar los cambios que se le han realizado en el área de trabajo o puedo agregarlo a la siguiente área, que sería como el área intermedia, donde ya podemos guardar los cambios directamente en el repositorio. Vamos a probar qué pasa si le pongo git restore y en este caso el nombre del archivo. Si le pongo git restore, vamos a cambiar el estatus de nuestro repositorio, ya no está de color rojo, pero veamos qué pasó con el index.html. Si se recuerdan, aquí le había agregado un H2, entonces lo que hizo es devolvernos el archivo al estado original donde se encontraba, en este caso, al momento que empezamos a trabajar con el repositorio. Entonces, como que podemos restaurar, hay que tener cuidado con eso, pero si yo he digitado unas 200 líneas de código y uso este comando sin antes haber creado una versión, por supuesto, y desde luego voy a eliminar todo su contenido de manera automática. Entonces aquí le habríamos colocado Santa Ana, la Morena. Entonces, vamos a volver a hacer el mismo proceso. Y si le vuelvo a colocar Git status, de nuevo, ahí ya se encuentra agregado. Igual como aprendimos en la clase anterior, yo podría en este momento agregarlo, pero antes de hacer ese proceso de agregarlo, quiero que aprendamos a utilizar otro comando, que es el git diff. Con el git diff podemos encontrar acá cuáles son las diferencias que tenemos en el archivo. Por ejemplo, donde dice menos menos son líneas que se han agregado y donde dice más más son líneas, perdón, donde dice menos menos son líneas que se han eliminado, donde dice más más son líneas que se han agregado. Y en ese caso me dice que para este archivo index.html, con el signo más me marca de color verde indicando de que esa es la línea que a este archivo ha sufrido modificaciones y sobre esas líneas es que podemos trabajar. Veamos qué otro archivo tenemos para ver cómo aparece cuando lo eliminamos. Veamos si tenemos algo en historia. En historia, le voy a poner la ciudad fundada en el año de. Voy a eliminar esto, vamos a ver qué pasa. Y hagamos un git diff. Ahí tenemos historia y veamos ahora la diferencia. Si notan en la parte de arriba, nos dice que para ese archivo historia hemos agregado con el signo menos, nos dice que le hemos hecho modificaciones. Originalmente la línea decía Santa Ana fue fundada en el año de 1 y las 4X. Y en la siguiente línea nos dice que actualmente se encuentra como Santa Ana fue fundada en el año D.
Entonces, este comando me permite revisar o comparar, digamos, las diferencias entre el archivo original que teníamos contra el archivo actual con el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, ahora sí, yo ya puedo hacer un git add, ¿se recuerdan? Como aprendimos, voy a poner de nuevo con el git status. Puedo colocar un git add para agregar esos archivos que actualmente le hemos hecho modificaciones. Con eso lo paso al área intermedia, donde nosotros confirmamos, de hecho, las modificaciones que hemos realizado en la versión anterior. De hecho, aquí ya puedo poner un git status. Y si se dan cuenta, acá puedo de nuevo hacer un git restore menos menos stage y devolver ese mismo archivo a el estado anterior. O sea, ponerlo de nuevo de color rojo como los teníamos en la parte superior. Entonces, todavía puedo intercambiar esos valores. O si no, puedo hacer el git commit y con el git commit ya agregar esos archivos a una versión de mi repositorio. En la clase pasada aprendimos que si yo le pongo "-m" y le pongo un comentario, ya no se abre el editor original que tiene, en este caso, Linux, sino que de manera automática se guarda con ese comentario. Así que es una manera muchísimo más práctica de poder almacenar los cambios. En este caso yo le voy a poner, se hicieron modificaciones al index, a la página principal de historia. Así. Y le damos enter. Entonces ya tenemos hecho ese cambio. Si yo le pongo git log en este momento, van a notar que aquí ya aparecen esas modificaciones que hemos realizado. Si le pongo, así como aprendimos en la clase anterior, git log menos menos OneLine, igualmente aparecerían esas mismas modificaciones, pero colocadas solamente sobre una línea. ¿Ok? Con esto hemos visto ahora cómo podemos revisar los cambios que se han realizado, cómo podemos comparar los cambios que hemos hecho sobre los archivos que hemos estado trabajando dentro de Git. ¿Qué otra parte es importante cuando estamos trabajando con Git? Hay un archivo esencial, no lo tenemos todavía, que yo puedo crear, se llama .git ignore. ¿Sí? .git ignore. Recuérdense que si yo le pongo el punto, significa que pasa a ser un archivo con atributo de oculto que no se puede ver con un simple comando ls. Con ese git ignore es un archivo muy interesante porque yo puedo colocar dentro de este archivo algunos documentos que necesito que se ignoren al momento de guardarlos en el repositorio. Vamos a hacer una prueba creando, por ejemplo, tenemos la historia, el acerca de el index, pongámosle un readme, le voy a poner un readme.txt, por darles un ejemplo. Entonces le pongo touch readme.txt, ahí tenemos el readme.txt. Si yo le digito cualquier valor, bueno, no lo vamos a digitar, vamos a poner un git status y van a notar que ahí se encuentra el readme.txt, pero es muy probable que este archivo justamente que nosotros estamos trabajando no necesito que esté guardado dentro del repositorio. Suele suceder, por ejemplo, cuando instalamos algunas aplicaciones que creamos, por ejemplo, un archivo config o un archivo, sí, un archivo de configuración. Este archivo de configuración, por ejemplo, tiene las conexiones a las bases de datos. Podría tener ahí el usuario, la contraseña, el servidor al cual nosotros vamos a establecer la conexión, cuál va a ser la base de datos de trabajo, que esas configuraciones se van a colocar dependiendo de, digamos, el servidor en el que se instale nuestra aplicación. Probablemente nuestra aplicación sea posible poderla trabajar en diferentes servidores. Entonces, es importante que esos archivos no se vayan dentro del repositorio, de hecho no existan. O alguna documentación, ahí depende del criterio de cada quien, alguna documentación interesante importante que queramos agregar. Entonces, si se dan cuenta ahorita, si le doy git status, me aparece el readme.txt. Pero si creamos ahora el archivo .git ignore, si le ponemos el git ignore,
Y aquí ponemos el archivo que se llama readme.txt y guardamos justamente este archivo. Van a notar que si le pongo git status, me aparece el git ignore, que por supuesto, por ser un archivo que acabamos de crear, tenemos que agregar el repositorio, pero ya no me aparece el readme. De hecho, vamos a hacer el commit. Le voy a poner un git add punto, git commit -m, y vamos a ponerle aquí creando archivo para ignorar documentos. Ya está agregado. Entonces ya tenemos con el git status, lo tenemos limpio. Pero pues no tuvimos que agregar el readme.txt. De hecho, puedo agregar, digamos, una carpeta completa. Puedo poner acá un mkdir, digamos, y voy a crear una carpeta que se llame example, por ejemplo. Y van a ver que ahí está la carpeta example. Si yo le doy un git status, vamos a notar que en el caso, bueno, en example no hemos creado absolutamente nada. Vamos a crear un archivo. Vamos a poner example index.html. Y veamos un git status. Ahí tenemos que hay unos archivos en example que deberían de ser agregados. Pero si yo vengo y me meto a .git ignore y agregamos aquí la carpeta example y le damos un git status, van a notar que sí hemos modificado el git ignore, porque sí se debe de ir dentro del repositorio, pero al momento de que guardemos este archivo, vamos a hacer de nuevo un git add para guardar esos cambios. Vamos a ponerle un git commit -m. Vamos a poner agregando archivos de ejemplo. Listo. Si le ponemos git status, van a notar que ahora mi rama se encuentra vacía y no tuvimos que agregar el example a nuestro repositorio como tal. Si dentro de example se nos ocurre crear, por ejemplo, otro archivo, digamos dentro de example voy a crear, digamos, un index.js. Es un archivo cualquiera, puede ser cualquier documento que vayamos a crear. Y de nuevo le ponemos un git status. Notan que ya no aparece el archivo para que se pueda agregar, aunque dentro de example tenemos el archivo index.js. Y esa es la manera en cómo podemos ignorar algunas carpetas o algunos archivos al momento de estar trabajando con nuestros documentos. Solo en este archivo colocamos el listado de los que deben de ser ignorados. Un ejemplo muy básico que podríamos aplicar acá es la carpeta donde se guardan imágenes o documentos que genera el sistema. Por ejemplo, cuando subimos una imagen del lado del cliente al lado del servidor, es muy común que esos archivos se guarden dentro de una carpeta en nuestra aplicación. Pero no queremos que esos archivos o esas carpetas se vayan acumulando en el repositorio principal. Probablemente nuestro repositorio lo tenemos en GitHub o en GitLab o en cualquier otro repositorio en la nube, y el espacio que ocupan las imágenes es muy pesado y probablemente las imágenes solo son muestra. Y cuando ya nosotros vayamos a instalar el programa o la aplicación en otro lugar, solo necesitamos la estructura como tal y no las carpetas de imágenes. Entonces podemos colocar en el git ignore, podemos colocar todos los archivos o carpetas que forman parte de esos documentos que no deben de ir anexados dentro de nuestro repositorio. Pueden ir ahí archivos de configuración o en este caso carpetas de trabajo donde se sube algún tipo de documento. Esa es la manera como funciona este archivo git ignore. Con esa parte ya vimos, digamos, una parte muy interesante, un archivo muy importante dentro de la estructura de Git. Veamos ahora cómo funcionan los procesos de las ramas. Le voy a poner aquí un git status y todos, no sé si se han notado que cada vez que le damos un git status aparece on branch master.
Eso significa de que yo me encuentro sobre la rama máster o estoy trabajando en ese momento sobre la rama máster. Si yo le pongo un git branch nada más, de esa manera, van a notar que aparece la palabra master con un asterisco, indicando que la única rama que nosotros tenemos es la rama master. ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de la rama máster o cuál es la idea de utilizar las ramas? Cuando estamos trabajando con Git, nosotros podemos crear de nuestra rama máster una copia exacta de todo nuestro código y colocarla en lo que le vamos a denominar como una rama. Es como una dependencia. En esa rama podemos realizar cualquier cambio, podemos realizar cualquier modificación, podemos modificar la estructura de nuestra aplicación dentro de esa rama, hacer pruebas incluso. Alguien podría crear una rama para habilitar, por ejemplo, la versión 1.1 de nuestra aplicación o 1.2, que sería una versión de prueba, hacer todas las pruebas necesarias y cuando esta rama ya se encuentre totalmente probada, digamos nosotros que sí funciona de manera adecuada, podemos optarla por se le conoce como merge, hacer un mezclado o unir la rama que nosotros creamos con la rama principal. Generalmente nos respetamos que la rama principal siempre va a ser master, pero podemos, como les decía, crear como una copia exacta de nuestras aplicaciones. Muchos desarrolladores trabajan de esa manera. eh, digamos, cada desarrollador tiene su propia rama donde está haciendo sus pruebas y cuando ya él siente que está funcionando de manera adecuada, entonces lanza esas o publica esas actualizaciones directamente en la rama master. La idea principal es que siempre, digamos, el código estable, el código funcional debe de estar en master y en el resto de ramas deberían de estar las versiones en las cuales nosotros deseamos hacer pruebas. Por ejemplo, voy a crear una rama en ese momento. A la rama le podemos colocar el nombre que se nos ocurra. Si yo escribo git branch sin ningún parámetro, este lo que hace es listar las ramas disponibles. Pero si yo escribo git branch y le pongo el nombre, un nombre cualquiera, entonces lo que hace este comando es crear una rama. Entonces vamos a ver, crear una rama a partir de la rama actual en la que nos encontramos. Yo me encontraba actualmente en master, entonces cuando yo le puse git branch desarrollo, lo que hizo es que a partir de master, el código tal cual se encuentra en master, me lo duplicó, me hizo un duplicado exacto en la rama de desarrollo. Entonces, pero sí, si se dan cuenta, sigo estando en master. Yo le pongo git status, me sigue diciendo de que yo estoy sobre la rama master. Con esto debemos de tener mucho cuidado porque pues yo le puse el git branch desarrollo y podría decir, bueno, hoy puedo empezar a hacer cambios si yo deseo. Pero debemos de tener cuidado de estar seguros en cuál es la rama en la que realmente nosotros queremos trabajar. ¿Cómo hacemos para cambiarnos a la rama de desarrollo? Pues simple, le ponemos git checkout, checkout desarrollo. Y allí vean que dice switch to branch desarrollo. Si ahora le pongo git branch, van a notar que ahora desarrollo aparece de color verde y con un asterisco, indicando de que ya nos encontramos directamente en la rama de desarrollo. ¿Qué cosas podemos hacer ahora en desarrollo? Si revisamos, voy a poner un cat, por ejemplo, en el index. Aquí se encuentra, por ejemplo, Santa Ana, la ciudad morena. Si reviso historia, que es el archivo, el otro archivo que modificamos, aquí sigue diciendo Santa Ana fue fundada en el año de, y no aparece absolutamente nada. Si le pongo un git log, vamos a notar que ahí están todos los git, solo que aquí en esta parte de acá dice que nosotros hicimos un duplicado de master en desarrollo. ¿Ok? Entonces, hagamos algunos cambios. Vamos a ver, le vamos a poner nano y modifiquemos el index.html. Y acá vamos a hacer un simple párrafo. Visita, le vamos a poner la ciudad de Santa Ana, Morena, la ciudad morena, y conoce nuestros tesoros culturales. Sería un párrafo.
Esta es cuestión nada más de ir agregando información. Voy a guardar el documento y vamos a ponerle un git status. Van a notar que, de hecho, ahí tengo el mismo archivo, index.html, que ahora ya fue modificado. Desde acá, igual yo puedo hacer un git diff para ver cuáles son las modificaciones que hemos hecho. Dice que hemos agregado esa línea que dice visita la ciudad morena y conoce nuestros tesoros culturales. Hagamos el git add punto para poderlo agregar y el git commit -m para, le vamos a poner, se modificó contenido de index.html. Y guardamos ese commit. Si le damos un git log, vamos a notar que acá tenemos en la parte superior el archivo que dice se modificó el index.html, pero si nota, acá me dice que se hizo sobre la rama de desarrollo, que en la rama master se ha quedado justamente en esta sección. Veamos qué pasa. Le ponemos un get status. Dice que desarrollo se encuentra vacío. Y si se dieron cuenta, hicimos una modificación en el index.html justamente en esta línea. ¿Qué pasa si ahora me cambio de rama? Y le ponemos keep checkout master. Ya estamos en la rama master. Y ahora le escribo index.html. Este index.html ya no tiene la línea que nosotros estábamos utilizando en el otro, en la otra rama. O sea, esta digamos que se encuentra limpia y si revisamos el git log, aquí nos dice justamente que estamos sobre esta parte de acá, que sería la rama donde inicialmente teníamos la parte del máster y los otros cambios pues están puestos en la parte de abajo. Entonces hemos regresado justamente al máster y no tenemos por el momento ningún cambio realizado sobre él. Si yo le pongo de nuevo git checkout y me voy a desarrollo, y acá le pongo otra vez un nano index.html, van a notar que ahí tengo justamente la línea con la cual hemos estado trabajando. Entonces, de hecho, puedo seguir acá agregando más archivos. O sea, aquí podríamos agregar otros archivos o otro directorio, hacer todo el proceso de creación de nuestro sitio. Podríamos modificar el contenido sobre esa rama de desarrollo. Lo interesante de esto es que esas pruebas nosotros las podemos hacer sobre esta rama sin afectar directamente a la rama principal. De hecho, por ejemplo, en el caso de la empresa donde yo trabajo, normalmente nosotros tenemos una empresa, le hemos puesto, el nombre no es importante, pero le hemos puesto Development, y esa rama, perdón, que se llama Development, es la que normalmente usamos. Y no solamente es un desarrollador, son alrededor de 10 personas que están trabajando sobre el repositorio y que tienen y hacen modificaciones sobre la rama de desarrollo. Y hacemos pruebas locales, e incluso después hacemos pruebas en el lado del servidor, siempre con desarrollo. Y cuando ya consideramos que todo está sin ningún problema, que todo está funcionando muy bien, entonces ya hacemos el merge o hacemos una actualización para que la rama master pase a tener los cambios completos. Y eso es lo que quiero que veamos ahorita, cómo hacemos ese proceso para realizar la actualización. Actualmente me encuentro en desarrollo y ya vimos que en el index.html tenemos esta línea. Si yo me cambio a master, y hago el mismo, le pongo index.html, vean que aquí ya no aparece esa información. Antes de hacer el cambio, quiero que vean también una cosa importante. Si esto lo mostramos en la parte del navegador, 192, 168, 6.101, era web oficial. Esto lo mostramos en la parte del navegador. Vean que aquí me está mostrando actualmente la rama que tengo activa. Si yo le pongo un git checkout, eso deben de considerarlo, un git checkout y le pongo desarrollo. Acá ahorita estamos en la rama de desarrollo.
Si voy ahora al navegador e intento actualizar, vean que aquí ya me aparece la actualización que tenemos en la otra rama. Eso significa de que los archivos que están visibles y disponibles dentro de mi rama principal, dentro de la rama que en la cual estoy trabajando, son las que el navegador o en el caso la página principal es la que va a poder visualizar. Si regreso de nuevo a mi rama master y de nuevo actualizo acá, me va a desaparecer esas líneas que teníamos anteriormente. Sabiendo eso, pues ahora veamos cómo es que hacemos para poder realizar ese mezclado, para que podamos hacer en ese caso el proceso de integrarlo dentro de la rama master. Ahorita me encuentro, lo que debemos de tener cuidado es dónde nos encontramos. Ahorita me encuentro en la rama master. Entonces le voy a decir a Git que me haga un merge. Ahí le ponemos merge. De mi rama master, que es la que tengo actualmente en activada, de mi rama master, que haga un merge de la rama que se llama desarrollo. Vean, ahí acaba de hacer justamente un merge entre ambos lados. Vamos a ponerle un git status. Ahorita me dice que está totalmente vacío. Si se dan cuenta, mi rama es la rama master. Y si me vengo hacia acá, ya aparece esta información. Entonces, acabo de hacer un merge. De hecho, si le pongo acá cat historia, index, perdón, a mí me aparece en la línea que agregamos. Estoy dentro de mi rama master. Y si me cambio a mi rama desarrollo, ahí vamos a seguir teniendo ambos valores, sabiendo de que estamos, de hecho, en la rama de desarrollo. Entonces, ambas ramas ahora se encuentran actualizadas, si lo queremos ver de esa manera. Ya ambas tienen exactamente el mismo contenido porque acabamos de hacer un merge entre ambas ramas. Entonces, de hecho, ahora yo podría, bueno, de hecho, puedo seguir trabajando acá. Voy a hacer ahora otro ejercicio. Voy a modificar historia dentro de master. Le voy a poner nanohistoria.html. Y acá le vamos a poner, eh, inventar un poquito, no inventar, sino que vamos a poner algo que tenga que ver con Santana. Entonces le vamos a poner uno de los atractivos turísticos es la Catedral de Santa Ana. Y lo vamos a dejar. Entonces acá, si yo le pongo git status, en mi rama master ya tengo historia.html. Puedo hacer ahora un git add punto para agregarlo y un git commit -m y le vamos a poner el comentario. Le vamos a decir que modificamos historia.html. Ahí se encuentra el cambio directamente sobre el archivo historia.html. Pero nos vamos a cambiar ahora al otro lado. Digamos que en el máster estaba trabajando el programador principal y en desarrollo estaba trabajando yo haciendo, digamos, otras modificaciones. Y yo las estaba haciendo sobre el archivo index.html. Entonces se me ocurrió que acá, digamos, le agregué otra línea. Para degustar. Un biotípico. Yuca con chicharrón. Esto lo hemos hecho en la rama de desarrollo. Vean, aquí en la rama de desarrollo tengo modificado el index.html. Si reviso el historia, ese no tiene la línea que agregamos al otro lado. Igual puedo acá hacer el git add punto y eso me agregaría en este caso ese archivo. Le ponemos el git commit
menos M y agregaríamos en este caso, modificando index.html. Por supuesto, las descripciones no tienen que ser tan resumidas, sino que se recuerdan que hablamos que la idea es que hagamos comentarios sobre los logs que tengan que ver más con el contenido o los cambios realizados sobre la aplicación. Si lo dejamos así como está, pues no va a ser tan descriptivo los cambios que hayamos realizado. Pero lo que quiero que vean es que actualmente la rama de desarrollo se encuentra limpia porque acabamos de hacer el commit sobre el index.html, pero si regresamos a la rama master y intentamos revisar acá el index.html, van a notar que esa línea también no se encuentra, pero que sí tenemos el de historia.html. ¿Okay? Que hicimos un cambio acá. La pregunta es, ¿qué va a hacer o qué va a suceder si intentamos hacer un merge, en este caso en la rama master, sabiendo que hemos modificado la rama master y que hemos modificado la rama desarrollo? ¿Cómo va a funcionar este proceso? Bueno, le ponemos un git merge, sabiendo que estamos en la rama master, poner un git status para asegurarnos. Estamos en la rama master y le vamos a poner un git merge y lo vamos a hacer con la rama desarrollo. Y nos va a decir que vamos a hacer un merge. Aquí nos está haciendo como un commit. Entonces, aquí le vamos a decir, se hizo un merge con la rama desarrollo. ¿Por qué me está pidiendo ahora un comentario? Porque hay dos momentos específicos. Uno es la rama master con una modificación en el archivo historia y la rama que teníamos allá que se llamaba desarrollo con una modificación sobre el archivo index. Entonces, por eso nos tiene que dejar un registro de esa modificación que se realizó. Y vean que ya está hecho el cambio. Si yo le pongo un git log, me aparece justamente que aquí se hizo esa modificación y vamos a ver qué es lo que contiene ahora index.html. Ya tiene la última línea que agregamos y también si revisamos historia, también tiene la otra línea que teníamos en la parte de abajo. ¿Y qué pasó ahora con desarrollo? Bueno, en desarrollo la dejamos solamente modificada la parte de el index. Sin embargo, la parte de historia, que era el otro archivo que teníamos en el otro lado, se encuentra en este momento sin esa línea. ¿Qué podemos hacer en este caso si queremos realizar, en este caso, la actualización en la rama de desarrollo? Lo que tenemos que hacer acá, sabiendo que estamos en desarrollo, es de nuevo hacer un merge. Le ponemos git merge. Vamos a mezclar la rama actual, que sería en este caso desarrollo, la vamos a hacer un merge con master. Vean, ahí se realizó el cambio. Ahora ya tengo ambas ramas actualizadas. Tengo actualizado desarrollo y tengo actualizado máster. Cada una con los cambios que se hayan realizado en las ramas oficiales. Entonces, esa es la manera en cómo podríamos interactuar con las diferentes ramas. Como les menciono, lo que normalmente se hace es que se trabaja sobre la rama master y con el git branch se hace un duplicado completo, se hace una copia completa de la rama master sobre una rama cualquiera y desde ahí se empieza a trabajar. De hecho, en este momento tenemos la rama desarrollo. Voy a hacerle un pequeño cambio para que veamos un pequeño ejercicio. Voy a agregar un archivo. Déjenme ver los que tenemos. Tenemos acerca de historia, index y el readme. Vamos a poner contáctenos, que lo borramos, contáctenos.html. ¿Okay?
Aquí ya tenemos ese contáctenos. Si yo le pongo un git status, el archivo ya existe como tal. Lo voy a agregar a este contáctenos. Le voy a poner git add punto, un git commit -m. Y acá le vamos a poner creando archivo contáctenos. Entonces, vean que a partir de esta rama, estamos en la rama de desarrollo, yo voy a crear, voy a poner un git branch, voy a crear ahora un git branch. Le voy a poner desarrollo 1.1. Desarrollo versión 1.1. De esa manera lo vamos a colocar. Entonces, a partir de cuál nosotros vamos a hacer el duplicado. Lógicamente, lo hacemos a partir de la rama actual. Vean que ya tengo desarrollo y tengo desarrollo versión 1.1. Me puedo pasar con el git checkout. Me puedo pasar a desarrollo versión 1.1 y desde acá puedo chequear el archivo que acabamos de crear. El archivo que acabamos de crear se llama contáctenos, que es justamente el que hicimos sobre la otra rama. Y puedo regresar al máster, en el caso del máster, y buscar ese archivo. Y en este justamente no existe. Entonces, igual puedo irme a desarrollo versión 1.1 y acá modificar ese contáctenos.html. Podemos poner aquí solamente un texto. Lo guardamos y justamente el cambio que hagamos sobre esta rama se va a aplicar sobre este elemento. Aquí estamos modificando el contáctenos, le pongo un git add punto, luego le ponemos un git commit -m, le podemos poner a creando o actualizando contáctenos. Y ya tenemos el git status. Entonces, esta rama se encuentra vacía. Ese contáctenos no está actualizado ni en la versión, ni en la rama de desarrollo, ni está actualizado en master. Solo se encuentra actualizado en desarrollo versión 1.1. Y de ahí, si a mí se me ocurre, puedo ir a hacer un merge sobre master a partir de desarrollo 1 o un merge sobre desarrollo a partir de esta otra rama que acabamos de crear. Y ahí se puede ir tornando pues tan simple o tan complejo como nosotros lo queramos manipular. Ahí la cuestión es siempre tener en cuenta que los cambios principales, respetarlo así, o los cambios principales o en este caso la versión estable, siempre debería de ser la rama master y que a partir de la rama master yo tendría que crear algunos duplicados con los cuales voy a ir haciendo algunas actualizaciones. Esa sería la idea principal. Entonces, en este caso, nosotros creamos de master, creamos desarrollo, y de desarrollo creamos desarrollo versión 1.1, y ahí podemos hacer modificaciones. De esta rama podría crear otra rama diferente y así sucesivamente. Y el hilo se puede ir creciendo, digamos, el árbol de ramas podría ir creciendo. Lo que debemos de saber es qué es lo que contiene en cada uno de esos estados. Esta incluso, si ustedes lo quieren ver así, podría ser también una manera de tener versiones completas, ya no usar, por ejemplo, lo que vimos en la clase anterior con el git glow --line. Vamos a poner aquí. Ya no colocar acá tantos valores o tantos puntos de referencia, sino que podría yo, por ejemplo, decir que a partir de hoy vamos a crear una rama donde está la versión 1.1 estable. Y podríamos crear otra rama que diría la versión 1.1 testing, por ejemplo. Y en esa testing estar haciendo actualizaciones. Y yo sé que en el transcurso de mis aplicaciones voy a tener una rama con 1.1 que sería la versión estable, si yo quisiera regresar. De ahí podría crear una versión 1.2 y así sucesivamente, si yo lo deseo. Ahí depende de cómo nosotros vayamos realizando los cambios respectivos. Lo importante, como les digo, con la versión de GIMP es que yo puedo regresar a la versión que se me antoje. Puedo regresar a través de estos git-log, puedo regresar al punto que a mí se me ocurra. O sea, si queremos regresar en este caso, como lo vimos en la clase anterior, quiero regresar a este punto. Copiamos, pegamos.
Y ahí regresamos justamente hacia ese punto. Vean, y ahí hay un montón de cambios que todavía no habían sido aplicados. Entonces, si solamente es para que lo pueda ver, puedo listar los archivos. Ahí se van a encontrar con los documentos que han sido creados justamente en esa versión. Y si no, pues puedo regresar a la master, poniéndole un git checkout master. Y ahí regresamos a la rama master. Ahí estamos en el master. Y si le ponemos un git log, menos online, vamos a encontrarnos siempre que estamos en la rama principal. Pero igual puedo regresar a cualquiera de estos estados y revisar cómo es que originalmente teníamos alguno de los archivos. Muchas veces suele suceder que borramos una función, que eso nos ha pasado a nosotros. Borramos una función que hacía un proceso X y por algún motivo en el proceso que estábamos desarrollando el código, por error o por lo que sea, seleccionamos ese bloque de texto, la borramos y cuando ya nos damos cuenta, después de haber hecho muchos cambios, nos damos cuenta que esa función existía en algún punto de nuestra aplicación, pero la borramos por accidente, podría yo sin ningún problema regresar al punto donde estaba originalmente esa función, la puedo copiar y luego regreso al máster, la pego de nuevo en el punto donde debería estar, guardo los cambios y sigo trabajando. No es necesario que regrese a una versión estable, puedo ir a una versión X, recuperar algún código que borramos por algún motivo e irlo a colocar de nuevo a la versión donde originalmente estábamos trabajando. Como ven, es una enorme herramienta en el caso de Git, es una gran herramienta de ayuda principalmente para que podamos mantener nuestros códigos actualizados y principalmente para que podamos trabajar en proyectos colaborativos. En la otra clase vamos a aprender a resolver conflictos, porque hasta ahorita el único proceso que hemos realizado nada más es, digamos, crear las ramas, hacer algunos cambios, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacemos para trabajar con conflictos? Lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Lo vamos a ver en este caso con las ramas a nivel local y vamos a hacer después un ejercicio con las ramas, pero cuando ya las tenemos en remoto, o sea, cuando ya están colocadas en la nube. Entonces, en este caso, primero vamos a aprender cómo funcionan esas a nivel local. Entonces, vamos a crear probablemente otra rama o trabajar con las mismas, realizar cambios en ambas ramas, en los mismos puntos y verificar cuál de las dos es la correcta o cómo hace en este caso Git para notificarnos que tenemos algún tipo de conflicto, que esa es la parte indispensable que tenemos que aprender a resolver. ¿Cómo hacemos cuando nuestro código entra en conflicto con el código de alguno de los colaboradores que tenemos dentro del proyecto y que están trabajando justamente con el mismo repositorio? Bien, eh, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Ok. La, el día de mañana vamos a ver la otra parte, que sería la parte de el conflicto, la resolución del conflicto de ramas, y vamos a empezar a configurar nuestro repositorio en la nube. Así que para esos ejercicios, si tienen que crear una cuenta en GitHub, tienen que empezar a trabajar con GitHub, crear una cuenta, porque desde ahí vamos a subir nuestro primer repositorio. Y bueno, lógicamente en ese repositorio vamos a solventar algunos detalles ya cuando tenemos digamos, el repositorio compartido con otros colaboradores. Que igual les voy a explicar cómo funciona ese proceso. Si no hay preguntas, bueno, eso sería todo por esta clase. Nos veremos entonces el día de mañana para seguir trabajando siempre con la parte de Git.